Bueno, vamos a hablar de medios y de política, y no hay nadie mejor en toda España que Fernando de Yarza, que es el presidente del Grupo Eneo, el del Heraldo, para entendernos, pero más, que ha estado presidiendo hasta hace muy poco la Asociación Mundial de Editores de Noticias y que salió en defensa, concretamente, de Bieito Rubido, en defensa directamente, lo cual tenía mérito porque estaba en Chile delante del comunista Boric. O sea, que no es que sean incendiarios, es que son gasolina, pero aragonés. Bueno, pues está con nosotros Fernando de Yarza. Bueno, recuerdo que hace 2 años, cuando tuve el honor, imprevisto, las cosas como son, de tener el premio Eneo y, bueno, ese acto extraordinario, huyó Lambán, la Virgen del Tremedal, en fin. Pero recuerdo que en ese momento hiciste, Fernando, un discurso de una defensa acendrada de 3 cosas. La libertad, la propiedad, que en los medios de comunicación es una garantía de libertad, y la defensa de la nación española como único ámbito de las libertades. Y precisamente en uno de los últimos actos como presidente de esta Asociación Mundial de Editores, que son no sé cuántos mil editores de noticias, pues saliste en defensa de Bieito Rubido, que es al único al que físicamente, digamos, han apuntado el gobierno, aunque disparar nos disparan a todos. ¿Cómo ves, después de las manifestaciones anteayer del presidente del Gobierno, diciendo que va a hacer una nueva ley de medios, es decir, una censura, pero amparado en una directiva europea? Yo reconozco que no me leo las directivas europeas porque tengo alergia a Bruselas, pero ¿qué hay de verdad en la nueva directiva? ¿Qué puede aprovechar el Gobierno y qué está añadiendo? Porque es evidente que lo que quiere es controlar especialmente Internet. Bueno, Federico, bienvenido y es una ilusión tremenda teneros aquí, a todo el equipo. ¿Has visto cómo tengo a mi jefe? Bueno. Sabes que en Heraldo me llaman Carlos de Inglaterra porque viendo a mi padre así dicen, tú no vas a reinar nunca, ¿no? Pero... es más, parece la joven Isabel II. Sí. Está como un roble. Yo, Federico, que he tenido la suerte pues, de presidir la Asociación Mundial, como has dicho, estos años, y presidente es la europea, siendo un europeísta convencido, le tengo pavor como a un nublado en agosto a la Unión Europea, porque en esta ocasión, no así al principio, que les hizo muchas gracias esto de las plataformas, les molaba mucho Zuckerberg en camiseta y tal, sí. Y entonces pues no regularon absolutamente nada, pero ahora es mucho peor, porque ahora quieren ayudar y la mano nos lo han echado al cuello. Claro. Han hecho una ley que mezcla el buscar embridar a lo que es cierto a esos países como Hungría, Víctor Orbán, que es el amigo de Putin, ¿no? El íntimo amigo de Putin y de Abascal. Y al final han conseguido con el European Media Freedom Act, en vez de embridar a Víctor Orbán, que ya se ha quedado con todos los medios de Hungría, pues van a facilitar a la gente que es liberticida en el resto de Europa, pues que te meta los sindicatos en el Consejo y que cape la labor tanto de editores como de periodistas. O sea que es... Pero en esta ocasión lo preocupante... Mira, la diferencia es que a un listo lo ves venir, pero un tonto te coge siempre por sorpresa y desgraciadamente en Bruselas hay mucho burócrata que en esta ocasión, con voluntad de ayudar, nos ha hecho una faena tremenda. Bueno, son tontos de los que hacen tontear, que dicen aquí, ¿no? O sea, son tontos relativos, porque son tontos que cobran grandes sueldos y yo dudo de la buena voluntad, porque el burócrata es malo, por definición, y si es bueno cuando llega, se malea. Pero tú llegas allí y tú ves que aquello no puede ser bueno. Pero, en fin, la cuestión de fondo. En España hay varios grupos, no muchos. El caso realmente el vuestro es un caso prácticamente único en España. Una propiedad familiar secular que se mantiene, que se moderniza, se amplía, pero mantiene la propiedad. La experiencia nuestra, que a lo tonto, llevamos ya 25 años que vamos a cumplir. Todo nuestro grupo parte de Albarracín, año 99, yo digo, Aznar nos quiere cortar la cabeza, hay que fundar algo. Y ha desesperado, hecho mano hasta de Julio Ariza, que me enseña cómo ir a las empresas a decir, hombre, danos algo. En esa época había mucho dinero para los medios, y además la época de Aznar fue de mucho dinero. No había problema para Internet, que entonces no se sabía ni cómo se hacía.
De hecho, la primera máquina de Internet nos la hace Coverlink, que era lo que crea Ana Patricia Botín, la hace para Libertad Digital, nos hace el primer periódico y después cerró, porque no había negocio. Es decir, es verdad. Pero lo cierto es que mantener, con las presiones que hay, con los cambios siempre en el accionariado, con el gobierno presionando, con diversificar el producto, que eso lo habéis hecho muy bien, pero que no es fácil de hacer. Yo es que no veo, además, ante un gobierno como este, otro futuro que las empresas de propiedad de los periodistas. Es que no se me ocurre otro, porque lo que estoy viendo en Antena 3, en Telecinco, si un multimedia es tan fácil de entrar. Entonces, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que hay un término medio o crees que hay que ir a resistir? Bueno, en nuestro caso, aunque ahora hay algunas, como Irene Montero, que parece que han descubierto el feminismo, sí. Mi bisabuelo murió en el año 40 y mi bisabuela, con sus 2 hijas, se tuvo que poner al frente de Heraldo de Aragón, sí. Que, por cierto, ha tenido 7 mujeres los últimos 84 años como presidentas. Ahora, en la actualidad, mi hermana Paloma, que es una extraordinaria presidenta, que fue la que te entregó el premio Neo. Sí, señor. Y luego nuestro padre en el año 2000, viendo la complejidad que tomaba, porque si tú analizas, Federico, el mapa de los medios en España, más que la crisis económica y más que la transformación digital, es un fracaso de sucesiones. De propiedades. De propiedades, pero en la gestión de la sucesión. Sí. Y Heraldo se salva porque mi padre, que hoy nos acompaña aquí, tuvo la visión en el año 2000 de ver que esto se complicaba y jugándose todo su patrimonio, hipotecando hasta la última peseta que tenía, pues nos sentó a sus hijos y nos dijo, oye, pues esto es un compromiso de 5 generaciones. Como decías tú antes, el lema de nuestra empresa es que somos independientes pero no neutrales y tenemos 3 máximas, que es la defensa de la Constitución, que es fruto de la transición, la mejor y mayor obra política hecha por los españoles en los últimos 500 años, la defensa de la monarquía constitucional, parlamentaria, magníficamente representada por los reyes, y desde nuestra cuna aragonesa no somos neutrales ni queremos ser en la defensa de la unidad de España. Y con esos valores y con esa defensa de los intereses de Aragón no queremos ser de segunda división ni lo vamos a permitir. Hay una palabra española que utilizamos mucho aquí, que es la de no reblar. No vamos a rendirnos y bueno, yo creo que nuestros antecesores estarían orgullosos de ver cómo con humildad, con trabajo y modestia, pues hoy somos casi 5.000 personas y hemos paseado el nombre de Aragón y de España por todo el mundo y vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes este maravilloso proyecto compartido que es España. Bueno, última cuestión, yo os dejo preguntar. Viendo cómo las asociaciones de periodistas son los primeros sicarios que ayudan al Gobierno, las únicas instituciones que han denunciado la ley de amnistía, que liquida la Constitución, han sido 3 instituciones, las recuerdo siempre. El IBEX 35, los héroes del silencio, o sea, nada, no los de aquí, que son los buenos. La Conferencia Episcopal, traidora, bueno, yo creo que son los hijos de Judas más que de Jesús. Y luego las asociaciones de periodistas, que se caracterizan por defender al gobierno de los periodistas. ¿Cómo crees o qué crees que se podría hacer, digamos, porque, bueno, el caso del Heraldo es casi milagroso, ¿no? Porque tantas generaciones, pero bueno, hay otros grupos, en el caso concreto de Internet, estamos aquí con Voz Populi, por ejemplo, que lo crea Cacho también, que es también un periodista, que crea una sociedad, lo cual es complicadísimo. Yo al final me tuve que hacer cargo de esto y lo seguimos manteniendo. Nunca hemos dejado de pagar una nómina. No somos Ariza. Es decir, realmente pagar y llevamos 25 años pagando siempre la nómina. Nos hemos tenido que rebajar el sueldo a veces, es verdad, cuando creamos la televisión, que luego nos la puso y nos la quitó Zapatero y arruinó al ABC, a BO7, que era de Unedisa, a nosotros, a todos. Pero, ¿cómo se podría agrupar? Porque hay mucha gente, especialmente en los medios de Internet, cuando habla de tabloides, no sabiendo que eso es papel, porque el pobre analfabeto, pero la mala intención se le ve, ¿qué se podría hacer para agrupar los que sí estamos en defensa de esos 3 valores que tú has dicho? Mira, uno de los primeros viajes que hice como presidente de la Asociación Mundial fue al Washington Post y ahí con Marty Baron, que fue muy divertido porque me dijo, mira, este cabrón de Jobs me ha llenado esto de ingenieros y me está dejando sin periodistas. Claro. Pero me decía una cosa que es muy importante. En España y en el mundo habrá los medios de comunicación que cada sociedad quiera tener.
Y si no se apoya a esos medios, yo estoy convencido, Federico, que nosotros vamos a hacer los deberes. Oye, nos hemos reconvertido, hemos sufrido mucho, pagamos nuestros pecados de soberbia, porque es verdad que tuvimos un punto de soberbia, pero hemos hecho nuestra travesía del desierto. Y ahora, yo ahí discrepo un poco contigo, porque a los empresarios no hay que pedirles martirio, ni hay que pedirles, para eso estamos nosotros, pero tienen que apoyar a aquellos medios. A mí hay muchas veces que me cabrea cuando un empresario te empieza a hablar de las redes sociales y qué malas son, y le digo, oye, perdona, ¿tú dónde inviertes tu publicidad? Y dice, no, el 80% en redes sociales. Pues por lo menos no me des la turra, ¿sabes? Sí, sí. Y sé coherente, ¿no? Porque al final todos sabemos que el verdadero fango está en las redes sociales, que es lo que no se ha querido regular. Redes sociales, por cierto, controladas por China, que es la mano que mece la cuna en todo, y Rusia. En todos los procesos, Federico, en el Brexit, en el golpe de Cataluña, siempre han estado las redes sociales y por eso yo me cabreé tanto, y no solo yo, Marta Ramos, que firma conmigo la carta de apoyo a Bieito Rubido, a Libertad Digital, al Confidencial y a OK Diario, es una mujer profundamente progresista, pero no le cabía a la cabeza que en un país civilizado como España, pero es lo que dije en Santiago, es Grupo de Puebla, capítulo 1, ir contra los jueces y contra los medios independientes, que somos la última trinchera para los populistas. Esto es curioso porque en La Libertad de América, Tocqueville dice, cuidado con la democracia, porque la gente vota lo que vota. Y como se carguen las instituciones, es decir, la República Norteamericana nace como un régimen liberal donde el enemigo es el poder. Federico, en el juramento que decías de los reyes aragoneses te has dejado la última parte. Y acatarás los fueros y si no, no serás rey. Claro. Siempre, que aquí en Aragón sabes que la legalidad la llevamos siempre grabada. Por eso digo que novelistas pocos, pero juristas, en fin, siempre, y poetas también bastante buenos. Bueno, pero la cuestión de fondo es, los medios de Internet, hace como 2 o 3 años, la primera andanada de Sánchez, cuando todavía no había hecho gobierno con Podemos, pero ya asomó la patita, yo me fui al Confidencial a ver a Totoyo, José Antonio Sánchez, que lo conozco pues desde que era Botones y yo jefe de opinión en Diario 16, de toda la vida. Digo, oye, este va a venir a por nosotros, porque claro, Internet es como un mosquito, no lo matas con un cañonazo. O sea, a Telecinco la matas con un cañonazo, pero Internet es más difícil, pero tenemos que asociarnos. No, estamos mejor sueltos, etcétera, mejor cada uno a la suya. Bueno, en cuanto sacó las cartas de Begoña, le quitaron toda la publicidad institucional. Yo, como no tenía ninguna, no tuve ese problema. Pero es verdad que la publicidad, que es de lo que vive un medio independiente, la mitad de la publicidad es o bien institucional o bien de empresas participadas, que es lo que él quiere, para que sea Telefónica y no el gobierno el que te quite la publicidad. Y yo no veo, digamos, en el ámbito de Internet, una voluntad de unirse. Bueno, es que al lado nuestro el ejército de Pancho Villa era la Berma. O sea, hemos sido absolutamente incapaces, incluso para unirnos en temas regulatorios, porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención esto de que el señor Zuckerberg o el señor Elon Musk gocen de un monopolio y nos hagan correr a los demás. Esto es como correr contra Bolt los 100 metros, pero que él salga de los 50, ¿no? Entonces, es una lucha tan desigual y tan injusta, pero también tenemos que ser conscientes de nuestros errores, que no hemos tenido la generosidad de saber unirnos, de saber defender nuestros intereses y de saber ser competitivos frente a un enemigo que es curioso. Se llevan el 85% de la torta, como dicen los sudamericanos, publicitaria, pero no son monopolio. Y, sin embargo, yo tengo una historia divertidísima, que es que hicimos la primera y casi única operación de consolidación en España, que fue el Heraldo de Soria con el Diario de Soria. Imagínate qué operación. Se sustanció a la vez que Google compraba YouTube. Nosotros estuvimos 15 meses en competencia y ellos 3. Porque era posición dominante. En Soria, 2.000 periódicos El Heraldo y 1.000 el Diario de Soria. Mátame camión. Pues este es el marco regulatorio. Que el Heraldo de Soria tiene posición dominante y que YouTube es la Virgen de Lourdes. O sea, es increíble, ¿no? Y bueno, pues no hemos tenido el salero de unirnos y así nos luce el pelo. A ver, Luis, que es veterano, de hecho es el que está empeñado en hacerme periodista a mí.
Bueno, hemos ganado alguna A batalla. veces, de vez en cuando lo consigue. Hemos ganado batallas, la esperanza no la pierdo nunca. No, Fernando, a mí me preocupa, como supongo que a todos los ciudadanos que saben que la democracia es un régimen de opinión pública. Es decir, si tú eres capaz de acabar con el pluralismo informativo, si le privas a la gente de la capacidad que tiene de informarse a través de los canales que elige, otras veces los ciudadanos piensan que cuando hablamos del derecho a la información estamos hablando de un derecho de los periodistas, y no es verdad. El derecho a la información es un derecho de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen derecho a informarse. Por eso atacar a la prensa es atacar a la sociedad libre. La excusa que está utilizando Sánchez es que tiene que transponer una directiva europea. Eso has hecho una referencia al principio. Pero todos nos maliciamos que él naturalmente va a hacer algún tipo de ajuste específico para nuestro país. Y me gustaría saber qué es lo que tú te malicias, es decir, en qué crees que todavía puede empeorar más esa directiva europea. ¿Por dónde crees que nos va a salir? Mira, esto, Luis, empezó en el COVID y lo vivimos en primera persona porque España fue el único país que en un momento de emergencia nacional, que los medios de comunicación eran más necesarios que nunca, en vez de apoyar a los medios, y se hizo algún planteamiento que era muy justo, muy sensato y muy transparente, que era, por ejemplo, comprometernos a no hacer ERTEs en las empresas, porque había que informar más que nunca, pero el Gobierno, y lo negociamos con Carmen Calvo, que estaba de acuerdo, se comprometía a exonerarnos de las cuotas de la Seguridad Social. Llegó Pablo Iglesias, que es un declarado enemigo de la prensa privada. Dice que lo único libre es la empresa pública, que mande él, claro. Pero ese fue un movimiento, Luis, que propició Pablo Iglesias y que de alguna manera el Gobierno consintió. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora encima con la amenaza de la inteligencia artificial y con las turbulencias que hay en el ambiente y con los problemas que tiene el Gobierno, pues tienes razón que las declaraciones del presidente recurrentemente no invitan al optimismo, y Federico lo ha apuntado, ¿no? Yo creo que todos sabemos que las grandes cuentas publicitarias pues están muy condicionadas por el BOE y que la capacidad de presión pues va a ser importante. Por eso insisto, y también lo decía Martí Barón, que no debemos ser nosotros los que defendamos la importancia de los medios, sino que tienen que ser prescriptores sociales, porque si no parece que nosotros estamos defendiendo privilegios. Y lo que estamos defendiendo es un derecho constitucional. Es un arma de la gente para defenderse del abuso de poder. Pero tiene que ser la gente y tienen que ser los empresarios los que de verdad apoyen a las empresas que nos estamos jugando el tipo. Yo lo contaba antes, mi padre se jugó todo lo que tenía por unos valores, por unos principios, por defender la unidad de España, por defender Aragón, por defender la libertad. En una familia, oye, a pocos metros de este cine, mataron los anarquistas a balazos en el Paseo Independencia al padre de mi abuelo. Y hemos estado amenazados por ETA, y es la historia de 130 años de una familia, como hay muchas en España, ¿no? Entonces, yo lo que pido desde aquí es que la gente se mentalice y apoye, se haga socia de Libertad Digital, apoye a Voz Populi. Debo decir que el día en que nos amenazó el Gobierno, me mandó una carta, Fernando, con una fotocopia, que es que se había hecho socio del Club Libertad Digital. Cuando en el COVID, que efectivamente ese es el momento en que empieza la dictadura. Es como el deslave de Hugo Chávez, cuando cierra el Parlamento y empieza a hacer lo que le da la gana y empiezan a robar. Porque ven la oportunidad, ahí claro. Pablo Iglesias ve la oportunidad, sin duda, y de cumplir su sueño. Claro. Mira, Federico, desde la presidencia mundial he descubierto una cosa, y la experiencia en Ucrania. Mira, yo viví una situación en Ucrania. Que vienes ahora. Sí, el último viaje que he hecho como presidente fue ahí a ver a los periodistas, que fue un viaje súper emotivo, pero visité el hospital de Leópolis y andando por el hospital, en un sitio que pasas de cirugía a rehabilitación, que lo llaman el puente de la vida, porque el que pasa pues es que tiene una oportunidad, nos encontramos con una médico de 27 años que nos estuvo hablando. Dice, mira, a los comunistas les gusta hablar mucho de paz, pero solo de verdad lo que hacen es matar y torturar. Y luego utilizan para bajar el instinto de supervivencia que tenemos todas las personas, el tema de la ecología, que nos estamos cargando el medio ambiente, el del género y muchas otras cosas. Había, por cierto, algún médico israelí que, como no tienen tanta experiencia en gestión de rehenes, porque los rusos torturan sistemáticamente. Siempre. Esta chica, cuando nos dijo el director del hospital que la habían hecho presa en Mariupol, en el sitio de la acería, la habían torturado, violado, dejado embarazada, y en un intercambio de prisioneros que hubo 2 semanas antes de dar a luz, la liberaron. Y ahora se dedicaba
se dedicaba a ayudar a prisioneros torturados a superar el trauma de la tortura que está en la doctrina militar rusa. Sí, El sí, comunista siempre. tortura por definición. Por eso el bien va a ganar, porque los rusos no van a ganar esa guerra. Los chinos tienen 3 alfiles, que es Irán en Oriente Medio, es Rusia en Europa y es el cártel de Puebla en Latinoamérica. Y eso, cuando ves cómo la gente lucha por la libertad en primera línea, como lo hizo este médico, que sufriendo los mayores terrores que puede sufrir una persona, hablaba con una vitalidad y con una determinación que yo sentía vergüenza por la cobardía de Europa. Por eso reclamo a la gente, a los ciudadanos, a los empresarios que apoyen de verdad a las empresas que defendemos la libertad de prensa. Porque si no, es invertir en ellos. Es que si no, lo estamos viendo en Latinoamérica, que me he volcado mucho y que, por cierto... Hablando de héroes, María Corina Machado, que no se sabe lo que puede vivir, pero ahí está en primera línea todos los días. Mira, yo el último premio en mi despedida se lo di a Carlos Chamorro, el hijo de Violeta Chamorro. Sí. Le han retirado el pasaporte, no puede ver a sus hijos. Le mataron a su padre la extrema derecha, que la extrema derecha, no nos olvidemos... Somos estoy sí. aterrado de que Trump gane, porque es otro liberticida. Aquí les estamos riendo las gracias a Orbán y a toda la patulea que hay en Europa Putin, del Este. los putinejos. Porque no es solo la extrema izquierda, es que es la extrema derecha también, y lo hemos visto, lo vimos vergonzosamente esta semana en el Parlamento alemán, cómo el boicot se lo hacían los neonazis de Alianza por Alemania junto con la extrema Le izquierda. llamaron a Zelensky el mendigo, que no hable el mendigo. Le faltó decir la rata, como Hitler. O sea, era Fernando, así. para contar estas historias se necesitan buenos periodistas, se necesita una buena pluma, una buena dialéctica, una manera de transmitir las noticias, ¿no?, para llegar al público. Yo llevo 25 años haciendo gestión de personal para pues, seleccionar a los becarios que luego vamos a formar como futuros periodistas, y el deterioro ha sido evidente, ¿no? A lo largo de los últimos años la gente ya no lee, la gente no tiene interés, la gente quiere trabajar en la radio y nunca ha escuchado la radio, la gente quiere escribir noticias y nunca ha cogido un bolígrafo y ha escrito, o una pluma y ha escrito, o un ordenador y se ha puesto a escribir, ¿no? ¿Cómo ves tú el futuro de la profesión? Yo lo veo con mucho pesimismo, realmente lo veo negro, porque veo que hay un deterioro profesional de la base, ¿no?, del periodista. Yo creo ahí, Rosana, que hay un primer problema, que es la dictadura del clic. Mi abuelo me explicaba que al lector hay que tratarle con respeto y no imponerle las ideas, sino presentarle elementos para que se forme su propia opinión y tratarlo como un adulto, ¿no? Para mí el gran problema ha sido las redes sociales, porque es lo que decía antes, al final hacen mucha más gracia estas historias, que la mitad son bulos y que la mitad... ¿Y quién ha atrapado a los jóvenes? A mí me ocurre con mis propias hijas que hay veces que me vienen con noticias, y eso que ellas tienen una cultura obviamente periodística importante, pero que te dicen que sus amigos y sus compañeros es que no se informan más que por redes sociales. Y el problema es que cuando tú no acotas esas redes sociales... Mira, yo, igual que vosotros, sobre todo lo que ha publicado hoy Heraldo de Aragón o 20 Minutos, respondo con mi casa, con todo mi patrimonio. El 60% de las noticias en Facebook son falsas. Sí. Uy, y aún te quedas corto. Y las redes sociales, además, son nidos de reafirmación de grupos cerrados que se radicalizan. Entonces, no solo eso, son los populismos, pero mientras no se ponga coto a eso y el señor Zuckerberg y el señor Elon Musk sean responsables, como Federico lo es de Radio o yo lo soy en Heraldo de Aragón, esto tiene difícil solución, porque es una lucha muy desigual. Y luego también creo que hay un problema en las facultades de periodismo, que no sé si habría que volarlas y volverlas a construir, pero... Yo simplemente volarlas, sí. Porque la verdad es que además es gente que nunca ha escrito en un periódico. Los profesores, a mí me llamaron una vez, cuando me hace Pedro J. me extrae de donde estaba yo dando tan a gusto clase de literatura a las chicas de Preu en el colegio, bueno, en el Instituto Lope de Vega de Madrid. Mi madre decía, pero hijico, adjunto a la cátedra de literatura en la calle San Bernardo de Madrid. Y yo de este Pedro J. no me fío. ¿Te vas a ir? No, es temporal. Temporal, le decía a mi madre. Pobrecita, que en paz descanse. Pero nos invitan a la Facultad de Periodismo. Y ahí estábamos, nos habían invitado los 3 jefes de opinión de ABC, que era Darío Valcárcel, del País, que era Javier Pradera, que además era mi editor en la Alianza Editorial de las antologías de hazaña, que no ha leído nadie de los que lo cita, porque en 40 años tengo los albaranes
Se han vendido 6.000 ejemplares de los 2 tomos, nadie los ha leído, y lo cita todo el mundo por la Tontipedia, y luego estaba yo por Diario 16. Y entonces hablamos algo, tal, acaba de llegar Felipe González al poder, y entonces se levanta uno al fondo y dice, pero ¿cómo os atrevéis a venir aquí si ninguno de vosotros tiene el carnet de periodista? Yo, que como más joven y más de Teruel, digo, pero vamos a ver, Solerdo, ¿tú no te das cuenta de que no hace ninguna falta tener el carnet de periodista para tener los 3 cargos más importantes en los 3 periódicos nacionales, que es jefe de opinión? Pues vaya contestación, y se fue. Es decir, que esto viene de lejos. Es que se creó una especie, Ansón era el gran abogado de eso, una especie de corporativismo extraño por el cual el carné te daba sabiduría. Pero luego ibas que en la facultad nadie escribía en un periódico importante, ningún profesor tenía un cargo importante, ni era, catedráticos eran muchos, pero escribir en un periódico importante, estar en una radio, estar en la televisión, nadie. Era todo gente que había entrado por periodismo porque no podía entrar por otras carreras. Y luego ha venido eso abajo también por la crisis de la educación. Luego, Federico, pasó otra cosa que es increíble e inconcebible en cualquier otro sector. Yo cuando oía a Juan Luis Cebrián diciendo que la prensa estaba muerta... Bueno, es que él ha hecho lo posible por matarla, desde luego. ¿Tú te imaginas a Ana Botín o a Paco Serrano, presidente de Ibercaja, diciendo que la banca comercial ha muerto? Ha muerto. O sea, es que... Nos hemos autolesionado. O sea, ¿cómo vas a ilusionar a gente a que venga, a que crea en el periodismo, cuando el presidente del primer grupo de España decía que estábamos muertos? Es que yo creo que no nos hemos dejado de cometer ninguno de los errores posibles para causar nuestra propia autodestrucción. Va a ver, señor Yarza, buenos días. Bueno, un placer estar con usted. La verdad es que ahora mismo hay pocos editores en España que levanten el estandarte de la libertad y que combatan tan fieramente una situación posiblemente la más complicada, por lo menos desde que yo llevo en esto, de las que tenemos. Nadie sabemos qué va a pasar de aquí a un año. Ya sabemos que Pedro Sánchez viene con todas, él está dispuesto a meter la guillotina allá donde haga falta, y entonces usted, que se está significando de forma, al margen de la presidencia de la asociación, que evidentemente, bueno, pues obligaba un poco, pero usted como editor de familia de editores, con tantos años en la lucha, con una empresa evidentemente boyante, con un gran futuro, ¿no le dicen en su entorno, pero vamos a ver, Fernando, pero ahora sacar la cabeza porque sí, hay gente como Cacho, como Federico, que en fin, bueno, pues están ahí adelante con los faroles? Piénsatelo un poco, a lo mejor no es necesario ir tan por delante de los demás. Dentro de su entorno y de su gremio tampoco hay editores que estén apostando por la valentía y por la audacia que lo está haciendo usted, por la libertad de información. Al final es por la Constitución y la democracia que tenemos todos, pero no le dicen, piénsatelo un poco, Fernando, que a lo mejor no es necesario hacer tanto por la causa. No, ahí la verdad es que, bueno, hemos tenido tal ejemplo en nuestra familia, bueno, que es que no es una opción. O sea, que es verdad que notas un poco de soledad, ¿no? Pero es una forma de vida que hemos aprendido desde pequeños, que nuestra familia... Yo veo la foto de mi bisabuelo, que además esas fotos antiguas salen siempre con una cara de mala leche, sí, y tal, pero me acuerdo mucho de mi bisabuela, que tuvo que hacer frente a una dictadura. O sea, que no ha habido momentos... O sea, cada época ha tenido sus dificultades y es verdad que nosotros, oye, pues nos ha ido bien defendiendo esos valores y esos principios, que cuando uno lee el primer editorial de Heraldo de Aragón, que se llamaba Palabras Precisas, y hablaba del amor a Aragón y a España, escritas por un republicano de izquierdas llamado Luis de Montestruc, pues ves que siguen plenamente vigentes, y nosotros llevamos esos valores de Heraldo de Aragón a Madrid con el proyecto de 20 minutos y nos convertimos en líderes a nivel nacional. O sea, que es que la verdad, el compromiso sí que tiene premio, y bueno, y el que tenga miedo, pues que se dedique a otra cosa. O sea, esto va de compromiso, esto va de ser fiel a los valores de un padre que nos ha enseñado a mis hermanos y a mí que bueno, que hay que ser consecuente y que hay que ser fiel a esos valores que, formulados hace 130 años, siguen plenamente vigentes. Obviamente no es agradable las presiones, no es agradable que te insulten en redes y bueno, pero he tenido la suerte de ver periodistas en Latinoamérica o en Ucrania que se juegan la vida y, en términos comparativos, pues
pues me siento un privilegiado y, como decía García Márquez, pues este es el oficio más bonito del mundo. Sí, él lo vivió como papagayo de Fidel Castro. Qué bien escribía y qué sinvergüenza era, la verdad. En fin, bueno, muchísimas gracias, Fernando. Es un placer estar contigo y como estamos en la trinchera, pues seguiremos disparando a todo lo que se mueva, aunque sean sombras, que no son sombras, son bultos. O sea, pero... Como decimos aquí, con rasmia no vamos a arreglar, Federico. Exactamente, exactamente.